Mm. Nos da mucho gusto de nuevo volver. Hola Eva Collado, ¿cómo estás, guapa? Me alegro verte. Liz, por ahí también María Egea, Genoveva, ¿cómo estás? Lola Delgado, Isabel de la Villa, Ruth, Norma, Griselda, Mauro, Pilar, todos. Hoy tenemos de momento un grupito en el que a lo mejor podemos charlar un ratito y si no, pues si se incorpora mucha gente, pues ya será menos y tal, pero sí que nos gustaría empezar en un momento dado a abrir micrófonos porque nosotros vamos a contar nuestra experiencia hoy basada en una pregunta. Una pregunta que si os parece os la apuntáis para que vosotros también podáis hacer esa misma pregunta. Porque si esto no se pone en práctica, pues entonces ahí se quedó la teoría. Y entonces la pregunta es si cuando hemos pensado algo diferente a lo automático, ha cambiado nuestra realidad. Repito. Cuando hemos pensado sobre las circunstancias que nos acontecen, sobre lo que uno piensa, y hemos conseguido no pensar en automático, es decir, el reflejo condicionado y asociación, es decir, cuando decíamos el otro día que no teníamos libre albedrío, es decir, que estaba funcionando el hombre-máquina. El hombre-máquina responde a estímulos, tanto internos como externos, en automático. Hay incluso, Mario, conductistas extremos que dicen que es mentira que tengamos libre albedrío. Que somos auténticos algoritmos que apenas consiguen autorregular y que por tanto pues la humanidad lo que se podría es mejorar el algoritmo. Fíjate qué salvajada. Yo creo que no. Yo creo que no, por ahí no van los tiros, yo creo. Pero bueno. Este es el Harari, que se hizo tan famoso con el Sapiens, que luego escribió Modeus. Y fue brutal la lectura porque digo, ostras, hacía mucho que no me encontraba con un conductista extremo. Y entonces de ahí surgió la idea muy interesante que consiste en hacer una conquista del libre albedrío. No es incompatible, o sea, yo creo que las dos cosas existen y coexisten, o sea, el determinismo y el libre albedrío coexisten, es como la ley de la polaridad, las dos cosas están ahí y están para convivir. ¿Cuál es, digamos, decía, contestando a la pregunta, más que cambiar la realidad, lo que yo creo que es cambia la forma que tienes de gestionar la realidad y la forma que tienes de ver la realidad. Ya, pero dime una cosa, efectivamente cuando tú le haces otra visión a algo diferente a la del automático, ese algo le encuentras cosas que en automático no existirían. Con lo cual, efectivamente, si yo estoy mirando una montaña y estoy pensando en mi hija Elena, no estoy mirando la montaña, pero si de repente miro la montaña con atención a montaña, entonces la montaña aparece. Efectivamente, entonces y entonces antes la estaba viendo, pero luego la estoy mirando, luego la montaña cambia. No es eso a lo que me refiero, solamente. Me refiero a que si somos capaces de gestionar a través de nuestro pensamiento cambios en la realidad. Por ejemplo, si yo pienso que tú eres guapo y tal, de repente apareces ante mí como más guapo. Pero si pienso que eres feo y tal, pues apareces y tú eres el mismo, pero mi visión cambia esa realidad. No es tanto guapo o feo. Si por ejemplo yo pienso que tú eres una mala persona y tal, y entonces te vibro en ti hacia una mala persona, puedo sacar lo peor de ti. Seguro, porque pero sin embargo, si yo pienso que tú eres una buena persona, entonces a lo mejor puedo sacar lo mejor de ti. Correcto. Y entonces hay un cambio entre una percepción de la realidad y la otra percepción de la realidad. Entonces sí que existe un cambio y uno se encuentra con una respuesta diferente en función de lo que ha pensado. No sé quién dijo, me parece que fue Víctor Hugo, otro romántico, decía que no hay que tratar a las personas como lo que piensas que son, sino como lo que pueden llegar a ser. Entonces,
es con lo que tú estás diciendo ahora. Bueno, yo tengo la imagen de que esta persona es X, lo que sea, malo, bueno o regular, lo que sea. Pero si empiezo a tratarle como la persona que puede llegar a ser, seguro que cambia la realidad. Por lo menos mi experiencia Ahí es donde me voy, conduce a sí. eso. Efectivamente, no es. La realidad es una cosa que está ahí y está para. Pero yo, ¿cómo te diría yo? ¿Qué es la realidad realmente? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Es la realidad o es mi realidad? Pues Está probablemente sea mi realidad, en mi el estado realidad, en los que efectivamente. estamos y tal, ¿sabes? Y Eso si es. gestionamos la forma de ver las cosas, si gestionamos la forma de pensar, estamos absolutamente cambiando la realidad, o por lo menos la forma de verlo. Eso es, yo por lo menos mi experiencia me habla a favor de eso. El libre albedrío yo creo que existe y el determinismo existe también. Son dos cosas totalmente, no son incompatibles y creo que coexisten las dos. Coexisten. Es decir, en el momento que tú, esto es como, digamos, aspectos físicos, en el momento que tú tomas una decisión, has tomado un camino que ya lo estás determinando de alguna manera. Entonces, Pero fíjate qué interesante sí, para nuestras relaciones, por sí, ejemplo, ¿no? sí. Que es convertir a alguien que nos parece un pesado, por Mm, ejemplo, porque ya sabes que el cerebro es etiquetante, sí, y entonces totalmente. cuando de repente opinas que alguien es un pesado, le conviertes en un pesado y además es que incluso puede llegar a ser más pesado que si no pensaras que es un pesado. Claro, hasta que un día, por las razones que sea, empiezas a pensar que no es un pesado. Y Y ya entonces está. deja de ser pesado. ¿Y Ahí voy. cuántas veces ocurre exactamente? O personas dicen, ah, que claro, te producen rechazo al principio, entonces cuando empiezas a conocerlas, empiezas a tratarlas, pues a lo mejor cambia totalmente tu realidad y las relaciones a veces de, oh, cómo lo quiero, cómo me gusta, pasan al odio inmediatamente en el momento Eh, que no hacen lo eh, que tú quieres. es también luchar, bueno, no luchar, sino gestionar una tendencia que tiene el cerebro Mm. a tener etiquetas para su seguridad. Sí, claro, pues Porque, es decir, la paranoia y tal era fundamental para la supervivencia, mm, nada más que hace 15.000 años, ¿no? claro. Entonces Mm. tampoco han evolucionado mucho nuestras estructuras cerebrales, No, y seguimos más paranoicos de lo que a lo mejor proceda. Quiere decirse que el cerebro entonces se conformó en función de tener una opinión fijada, mm, que tenía que ver con la supervivencia. Es decir, si yo en algún momento veía un mal gesto en alguien, era muy interesante que esa persona quedara etiquetada en mí como alguien que puede ponerme en alerta porque era claro, verdad. claro, porque Luego, además. esa manera que teníamos de etiquetar y tal hace 15, 20.000 años y tal, ¿no? En el plano de la supervivencia, seguridad, Mm, me parece a mí que ahí es donde, digo yo, la conquista del libre albedrío sería gestionar esta historia cerebral de quedarnos con etiquetas y por sí, tanto con opiniones, y por tanto efectivamente. con algo muy interesante que decías tú antes, que son, porque las opiniones dan lugar a las suposiciones. Correcto. Suposiciones ¿Mm? muchas veces basadas en nada, simplemente en una elucubración mental sin nada, sin variables y sin nada que realmente esté sosteniéndolo, ¿no? Y Y lo evidentemente yo creo que convertimos en eso de lo repente. convertimos en una realidad, pero una Depende. realidad mental completamente. Entonces, por eso insistía yo el otro día, mucho cuidado con lo que estamos pensando, qué es lo que estamos trayendo a nuestra vida y qué es lo que estamos bajando de esa información, porque esto, volviendo al tema físico, son frecuencias. Están todas ahí Vamos en con las ese. frecuencias ahora, Sí. Mario, porque sí que me Mm, gustaría que nos dieras una clase, mm, bueno, pues de física y tal, bueno, o sea, para que entendamos un poco. Yo mm, tenía por ahí un PowerPoint tuyo, pero no sí. entendía, para mí era en arameo ese PowerPoint tuyo, pero si quieres lo saco y tal, y hablamos en arameo un rato, como tú Sí. quieras, porque era precisamente de Sí. ondas y frecuencias y todas esas cosas que te encantan, ¿eh? Mm, Pero antes sí quisiera, si te parece, escuchar o ver si está por aquí Ariadne, mm, claro que sí. porque es que me ha parecido verla. Ah,
Si estás, Ariadne, esto, como hay muchas pantallas y no te veo, manifiéstate. Parece que no está ahí, Isa. Ya busqué y parece que Vale, no está bueno, ahí. Jorge, pues cuéntanos qué opinas sobre si cambiamos nuestros pensamientos, podemos gestionar mejor cambios en personas, en relaciones, en puntos de vista, que luego se manifiestan de otra manera. Bueno, Si tú tienes esa experiencia. yo tengo un cuento para contar o para compartir. Qué bien. ¿Ok? Esto lo leí en un libro de Enneagrama, hablando específicamente de una de las tipologías. Dicen que había un personaje que estaba viajando en tren, en estos trenes antiguos, en estos trenes viejos, ¿no? En los cuales iban en los camarotes y tenían pues camas que estaban una encima de la otra, ¿no? Iban a lo mejor en un camarote o en una habitación 6, 7 personas. Y entonces ya era muy tarde, de madrugada, 2 o 3 de la mañana. Toda la gente que estaba en el camarote se encontraba completamente dormidos, descansando, ¿no? Y de repente, en una de las camillas de la parte superior, una persona comenzó a quejarse. Entonces la gente que estaba acostada en el mismo camarote comenzó a escuchar este lamento que decía: Dios mío, qué sed tengo, muero de sed, qué calor hace aquí, tengo mucha sed. Y bueno, ya se cayó por un ratito, la gente, algunos se despertaron, otros no, y los que se despertaron pues volvieron a conciliar el sueño, pero unos 7, 8, 9 minutos después regresó el personaje con el mismo lamento. Pero por Dios, qué calor hace aquí, qué sed tengo, muero de sed. Y esto se fue repitiendo 3, 4 veces en el transcurso del tiempo. La gente ya estaba desesperada, ¿no? Hasta que uno de ellos, harto, se levanta, sale del camarote, va hacia el área de comida o de cocina y coge un vaso con agua y regresa con el vaso con agua, ¿no? Entonces ya llega y le dice a la persona: ¿tienes mucha sed? Toma el vaso con agua y por favor déjanos dormir. Esta persona toma el vaso con agua, lo bebe, lo agradece, muchas gracias, ¿no? Todo el mundo ya se voltea, ¿no? Se arropa y dice: perfecto, vamos ahora sí a descansar. Pasan algunos minutos, 5, 6, 7, 8 minutos, y de repente se escucha en la habitación que estaba ya completamente en silencio el lamento de la misma persona que dice: Dios mío, qué sed tenía. Bueno, este cuento creo que viene mucho a colación con esto que estamos platicando, ¿no? Realmente, como nosotros percibimos la vida, como nosotros la configuramos, de esta manera es como se nos presenta. O sea, afuera pueden estar sucediendo cosas increíbles, cosas maravillosas, pero si yo no tengo la capacidad de verlo, si yo no tengo la capacidad de conectar, como tú dices, Isabel, si yo no puedo ver la montaña, si yo no puedo estar presente en la conversación en la cual estoy con alguien más, me voy a perder muchas cosas, me voy a perder muchos detalles. Entonces, realmente, si yo no estoy atento, si estoy en piloto automático, puedo estar realmente viviendo en el pasado o realmente conectado con una situación que no es la que en este momento está sucediendo, ¿no? Entonces, yo sí estoy totalmente convencido, y es mi experiencia, que cuando cambia la idea mental o la percepción que tenemos de las cosas, cambia completamente la manera en que éstas se presentan ante nosotros. El hecho, vamos a decir que es el mismo, la montaña es la misma, ¿no? Pero a lo mejor la puedo ver en un mal día como algo que no tiene valor, gris y sin sentido, y otro día puedo encontrar la majestuosidad o la belleza que esta representa, ¿no? Depende completamente de cómo lo estoy observando yo internamente. Absolutamente. Eso es. Y esa tendencia a etiquetar, esto ya podemos perfectamente comenzar a pensar que no nos salva de nada, sino al contrario nos mete en problemas, mientras que antes nos salvaba la vida. Es muy fuerte o sea, el tener que hacerle la contra a una tendencia automática de una capacidad que tiene el cerebro para no cambiar de opinión. Es decir, que es casi como que tiene que uno hacer un gran esfuerzo. Se puede entrenar el hecho de empezar a cambiar de opinión. Empezar a hacer ese ejercicio cerebral de cambiar de opinión, de dar oportunidades a las personas. Por ejemplo, con el enneagrama, cuando uno piensa que alguien es un 4, ya no ve más allá de las narices menos lo que comprueba de que es un 4.
hablando del eneagrama, que hacía mucho que no hablábamos de eneagrama en esta propuesta, esto puede ser también un sesgo para poder conocer bien a las personas. Y además esto, por supuesto, nosotros lo hacemos también todo el tiempo, pero pues, imaginaros, ¿no?, que uno en el año 2007 estaba borracho. ¿Quién no ha estado borracho en algún momento, ¿no? Y luego de repente vemos a esa persona en el año 2014 y si le tenemos configurado de borracho y tal, ¿sabes? Porque un día estaba borracho. Pero con este tipo de cosas que hacemos, que es una salvajada y no nos damos cuenta. Y el cerebro lo hace por seguridad. Y ahora no solamente no es seguridad, sino es inseguridad desde mi punto de vista. Y también yo lo observo mucho en las organizaciones, en las empresas, con los colaboradores, ¿no? Con la gente con la que uno se relaciona. Muchas veces tenemos esa tendencia también a etiquetar a alguien por un error que cometió, por una salida de tono en algún momento. Una etiqueta. ¿No? Y se queda, o sea, ya para siempre ya se queda etiquetada esa persona. Me cuesta muchísimo trabajo. Mi madre, que era un 3, decía que era muy importante la primera impresión que uno da. Me acuerdo que me comía muchísimo el coco con eso. Poquito a poco lo he ido entendiendo y tal, ¿sabes? Lo de la primera impresión puede quedar bueno, pues como una impronta y tal, de etiqueta y tal, que te refleja y te informa de quién es esa persona solamente por esa primera impresión. Y luego nos cuesta muchísimo esto, dar una oportunidad que no sea como nuestra etiqueta dice. Y en el tema de pareja también, Isa, perdón si me lo permites. En el tema de pareja. Muchas veces la persona ha evolucionado, ha hecho cambios y su contraparte se puede tardar 6 meses, 8 meses, 1 año en enterarse, ¿no? Porque lo sigue mirando como, pues, con la idea que tiene ya fijada de esa persona. Entonces, aunque haya cambiado ya, todavía hay un lapso de tiempo en el cual no consigue la otra persona reflejar esos cambios, claro, que ya están evidentes. Claro, una de las cosas más dolorosas es cuando de repente alguien te dice que te conozco. ¿Sabes? Con ese tono, ¿no? De como, sé muy bien por dónde vas a salir, ¿no? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Te conozco degollado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que entonces incluso las personas que estamos en desarrollo personal podemos también hacer, digamos, un esfuerzo porque estamos precisamente promocionando cambios. Con lo cual sería muy interesante que nos pusiéramos a hacer ese trabajo de revisar qué tal se está en vez de recordar cómo es. Que es muy interesante, ¿no? Porque las personas cambian. Yo lo creo. Y además esto, si no, no estaríamos aquí, claro, y tal, si no existiera esto, pero de vez en cuando es muy interesante que lo recordemos para poder hacer precisamente esa alquimia del pensamiento que estamos promocionando, proporcionando, viendo y tal, para ver si podemos encontrar recursos con el fin de dirigir nuestro pensamiento. Ahora quería escuchar a Ana Villalobos, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues, maravilloso tema y complicado tema. Comentaba antes de que entrasen todos los participantes que el trabajo tiene que empezar por uno mismo, pero cuando además trabajas con muchísima gente, como es en mi caso, que trabajo en un colegio, donde soy jefa de personal, tengo aquí a los perros ladrando, el primero, hay gente con la que llevas trabajando mucho tiempo y hay gente que acaba de llegar y que hay una primera impresión, que es de lo que estábamos hablando. El trabajo es súper importante de no juzgar, la primera impresión que te llevas de una persona, el hacer el trabajo de sacar lo mejor de uno mismo todos los días, con gente que trabajas todos los días, que son los mismos problemas todos los días, con las mismas personas, es un gran trabajo personal que hay que hacerse. Me imagino. Más con el día que llevo hoy. Sí es verdad que es un esfuerzo, por ejemplo, plantearte un día, un ejercicio. Voy a intentar hoy no hacer ningún juicio de valor hacia ninguna persona, a ver quién lo consigue. Es súper difícil, porque en algún momento te salta a la mente, te salta ese pensamiento y ya te has ido por el camino de voy a juzgar. Probarlo si queréis, yo lo he intentado. Pero vamos a ver, y además es que tú, que tienes un tipo 6 en el eneagrama,
que cambiar de opinión no solamente es inseguridad, sino gran paranoia en un momento dado. Es decir, que ese síndrome del perro con hueso, que es fijarse y tal, y dejar el hueso bien atado y tal en mi haber, porque he visto un mal detalle, porque he visto una incongruencia, porque alguien ha sido injusto, O y la toda una confianza. retahíla de historias. Eso ¿Cómo te es. va a ti con lo que cómo es para ti, para un 6, la alquimia del pensamiento? Pues para mí ha sido el todo, es un trabajo, yo creo que es lo que me ha llegado a esta transformación, que por supuesto estoy en proceso, porque tienes la loca de la casa, se dispara continuamente, es verdad. La Entonces tienes que mente, la estar, loca de la casa le llamamos aquí la nosotros loca de y la tal. casa, tienes que estar constantemente controlando esos pensamientos, el respirar, paciencia, escuchar, no juzgar, no precipitarnos enseguida en tomar decisiones, ser conscientes de las decisiones que tenemos que tomar, pero es una de las cosas que más me ha costado y sobre todo porque a lo mejor en mí me lo he trabajado y lo puedo conocer, pero cuando tú tienes que mediar en la relación entre dos personas, que te encantaría decir, ¿no ves que estás jugando la una con la otra? Y no puedes hacerlo porque estarías interfiriendo y no puedes interferir. Entonces tienes que llevar a lo mejor a esas dos personas para que lleguen a un acuerdo. Entonces estás todo el día trabajándote tú para sacar lo mejor de las personas para que lleguen a un acuerdo. Y muchas veces pues se junta con el cansancio y lo que tú decías, Isa. Por ejemplo, en mi personalidad a nivel mental, tengo que buscar mis estrategias y mis mecanismos de desconexión, como en mi caso, por ejemplo, No, pero si no es mi caballo. desconectar, es que si tú, por ejemplo, tienes una opinión sobre una persona y esa opinión te da seguridad, como 6, es muy importante para un 6 tener opiniones fijadas y tal, ¿no? Y yo sé que para vosotros es muy difícil dar una oportunidad o hacer una apuesta para el cambio de opinión, porque va justamente en contra de vuestra estrategia de seguridad. Sí, lo que pasa es que al final yo mi trabajo personal que me he hecho ha sido que he encontrado más satisfacción en dar ese paso y en lograr encontrar el encuadre con esa persona con la que he tenido una dificultad que de la otra manera, porque de la otra manera lo único que me ha traído es sufrimiento. Y lo que hablabas del perro con el... Sí, pero tanto sufrimiento como que hayas decidido en un momento dado, porque ya sabes que los cambios los hacemos cuando nos llega la ley de la saturación. Sí. O sea, tus grados de paranoia y tal se incrementaron hasta el punto en que decidiste hacerte un trabajo con ello. Sí, Porque además claro, eres un 6 sexual, transmisor. claro. La ley de la saturación llegó a mi vida hace años y creo que eso fue lo que provocó el gran cambio. Y hace poco tuve un aviso y no llegó a ser saturación. Bueno, pero vamos, ya si se me rompen todos los huesos de una pierna a mí y tal, ¿sabes? Quizás a lo mejor puedo pensar que se me está lanzando un mensajillo. Hombre, una advertencia así de grande, pero no ha llegado a ser saturación, porque al romperme el hueso, los huesos de la pierna, se quedó una advertencia. Y Pero además haciendo lo que más te gusta del mundo, que es montar a caballo, ¿no? sí, en vacaciones. Y en vacaciones. Y luego pandemia. ¿Te han confinado? Sí, confiesa que te han confinado, Ana. Sí, pero yo llevo confinada desde el 24 de Por diciembre. eso te estoy diciendo que a ti sí que te han confinado. Pero totalmente, y además dependiendo de los demás, hasta que he podido empezar a caminar y a servirme por mí misma. Pero bueno, Y sin la acción, el pensamiento, la loca de la casa, ha debido de estar interesante, ¿no? pues mira, he hecho muchas sopas de letras y crucigramas, porque era una manera de no pensar. Ya. Me he buscado las estrategias, porque incluso a veces leyendo libros me costaba mucho concentrarme. Lo que pasa es que es verdad que he llegado al equilibrio y he buscado estrategias para calmar la mente. Y toda esa velocidad que puede tener un sexual, esto claro, al final me ha llevado a ralentizar mi vida y a reflexionar sobre aspectos que iba muy, muy alocada. Entonces ha sido una gran lección de vida.
Muy bien, bueno, pues qué maravilla un 6 que es, que es capaz de cambiar de opinión sobre las personas que en un momento dado incluso te han podido ofender o has podido, ¿no? Quiere Sí, decirse, han podido quedarse con tu etiqueta, ¿no? eso es. Es muy importante que todo esto tenga una aplicación práctica y yo creo que la aplicación más práctica que podemos tener es las relaciones. Y luego también, por supuesto, hay que tener una buena relación también con la realidad porque nos toca seguir transitando por este mundo y además ahora pues llegan momentos en los que, bueno, puede haber cambios, con lo cual si estamos demasiado fijados en pensamientos fijos, nos va a costar muchísimo más que si nos abrimos a, yo diría a que pueda suceder y que lo que pueda suceder nos vaya bien, aprendamos, evolucionemos, sea interesante, en ver qué horror, qué va a pasar, qué espanto, lo que es el inconsciente colectivo, no meternos demasiado en el miedo al cambio o la inseguridad que provoca la incerteza en un plano ansiógeno y aquí la alquimia del pensamiento realmente puede ayudarnos muchísimo a podernos adaptar a lo que venga. Claro. Con lo cual lo veo muy apropiado. Muy bien, Mario, pues entonces voy a compartir pantalla. ¿Querías que te sacara algún PowerPoint o tienes tú uno por ahí No, o no qué? te preocupes, nada en específico. Yo he estado aquí apuntando las ideas que van ocurriéndose a medida que vamos hablando y quizá uno de los claves, porque en esto estamos todos en el mismo camino, es que generalmente vivimos anclados en el pasado y muertos de miedo por el futuro. Entonces, lo que no nos hace es estas las propuestas que nos trae pues, el Cartole con el tema de vivir el presente y todo eso, el poder de la hora y todo ese tipo de cosas. Entonces, es mirar a las personas, con lo que decíamos el otro día que se quedó el jueves pasado, es utilizar un lenguaje impecable significa que cada vez que mires a una persona, aunque la conozcas de hace mucho tiempo y como tú decías antes, no, sí, ya sé de qué vas y te conozco, pero hacer ese ejercicio de humildad y decir, bueno, voy a mirar a esa persona como si fuera la primera vez que le estoy viendo. Porque realmente es la primera vez que le estás viendo ahora en este momento. Claro, claro. Y todo lo demás, el pasado y eso, está bien. No digo que no haya que ser un incauto y un inocente y no haya que No, tener porque te voy a ciertas... decir por qué no, porque la memoria Claro, es la memoria. Yo efectivamente, muchas veces cuando hablaba del perdón decía, claro, pues sí, a lo mejor el perdón y tal es un acto, bueno, pues muy interesante y de sí, humildad, pero te queda la memoria. claro, efectivamente, Mm, está ahí la memoria y ah, es un banco de datos que tienes Con que lo tener cual en ya tenemos cuenta, suficiente con la memoria y tal efectivamente, como para pero, además etiquetar mentalmente, pero hay ¿no? que tener ese ejercicio de humildad, ese ejercicio que es científico. Es decir, tú siempre que te enfrentas a un problema o a una hipótesis, tienes que empezar a mirar como si fuera la primera vez y empezar a buscar soluciones. Y sobre todo, lo que insisto, en el baño ese de humildad que significa ver a esa persona como si fuera la primera vez que le ves. Y el ejercicio de hacer el lenguaje impecable, el ejercitarnos en eso es una de las soluciones, yo creo. ¿Cómo se hace eso? Pues muy difícil, pero es que es fácil llegar a ser un gimnasta de estos que dan piruetas en el aire. ¿Eso es No, fácil? No, pero se no. puede hacer. Se puede hacer. De hecho, hay gente que lo hace. Es una cuestión también de entrenamiento, ¿no? Efectivamente, es que eso es lo que quiero decir. Es entrenamiento, es entrenamiento. Y de hacerlo un hábito. Porque los Efectivamente. seres humanos, otra cosa que nos da seguridad y que no es algo que tengamos por qué gestionar, a no ser que el hábito sea nocivo para nosotros mismos o para los demás, cuando se cambian los hábitos, porque Mm, un hábito se tiene que sustituir por otro, porque, claro. porque si no, la persona no va a cambiar si No, no no, hay una alternativa. y menos hoy en Y día. ese hábito tiene que ser que de alguna manera produzca consecuencias Mm, agradables. sí, efectivamente. Y Y eso cuesta, hay que comprobarlo. y efectivamente, y eso es un acto científico y es un acto de experiencia. Y bueno, lo difícil es, pues como tú decías, ahora apuntabas, es desaprender. Tenemos que aprender a desaprender para poder utilizar otras estrategias. Y eso es como los que nos gusta la música y tocamos un instrumento y sabemos cuando tenemos un vicio en la mano a tocar el piano, quitarte ese vicio es muy complicadito. Tienes que empezar casi a hacer ejercicios desde nuevo. Pues esto es igual. Entonces tenemos ahí un circuito cerebral instaurado de años de haberlo utilizado, de pensar de una manera determinada
y cambiar eso va a costar mucho trabajo, pero que se puede hacer, indudable. No perdáis la confianza en ningún momento porque se puede hacer. Insisto, dar piruetas en el aire no es nada fácil. Patinar como esos señores que patinan tan maravillosamente, se puede hacer y lo vemos. Que yo me pongo ahora algunos patines y lo que pasa es el ridículo más impresionante, seguro. Pero bueno, es cuestión de Sí, el entrenar, ser entrenar. humano no ve que sea más agradable y tenga resultados más positivos Claro. y por tanto se sienta mejor con eso, no va a hacer el cambio. No, La cuestión es que le demos la oportunidad a poder verificarlo. claro, pero la oportunidad es parte de él, o sea, no No, va a poder... sí, pero por eso estoy como incitando a que nos demos la oportunidad, o por ejemplo, claro, hacerlo con una cosa y tal, para ver qué claro, resulta y tal, ¿sabes? A claro. modo de experimento de laboratorio, Por ejemplo, pues que pueda ser, por ejemplo, una relación que uno necesite mejorar. efectivamente. Y luego Todos hay que... tenemos alguna espinita por ahí y tal que nos hace Seguro, pupa. seguro. A ¿Eh? mí lo que me ha funcionado es lo que estaba comentando hace un momento, es ver el pasado está ahí, ya está, y es pasado, ya no existe, ya no existe. Que tenemos ese banco de datos a memoria, pues sí, pero hacer ese ejercicio tan grande de humildad, decir, bueno, esto, ¿qué me conviene de esta relación? ¿O qué me conviene de esta situación? Pensar bien o seguir instalado en el odio, o seguir instalado en el rencor. O seguir instalado en la preocupación, ¿No? En la preocupación, en el miedo, en la o seguir en desconfianza. el miedo, eso es. En la ira viva, vamos, unos como yo, en la ira viva. O en la vanidad herida y tal, ¿sabes? Efectivamente, Porque a los vanidosos anda que hiérenos la vanidad y tal, ¿sabes? Que el efectivamente. síndrome Entonces, de perro con hueso de los 6 y tal, ¿sabes? Empieza a ser como un enanito naif y tal, ¿sabes? entonces hay que ir con esa, digamos, visión Y científica. venga, discúlpame Mario, voy a saludar a Felipe y tal, Claro ¿cómo que sí. estás, Felipe? Sí. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día, caballos? Pues eso, un día de caballos, de clientes y de todo un poco, pero muy bien. Ya empezó a resucitar un poquito el mundo. Sí, ahí poco a poco ahí se comienza a mover el ciclo de la vida y es lo que toca. Muy Y bien. Que bueno, pues aquí estábamos dándole que te pego a que si la realidad y las personas pueden en un momento dado mejorar, cambiar, si les pensamos de otra manera. ¿A ti qué te parece esa pregunta? bueno, yo honestamente creo que yo cada día estoy más convencido que debemos aprender a programarnos nosotros mismos. O sea, desde en el momento que nos despertemos, o sea, en la noche dormimos y cuando duermes, espero que todos durmamos muy bien y es como un reset de nuestro cerebro. Y cuando nos despertemos por la mañana, es como una nueva vida, una nueva alegría, un nuevo día, Comienzo. un nuevo comienzo, porque es que, o sea, la vida no es un lastre que llevamos encima y es un poco lo que el sistema nos quiere poner encima. Más bien, pensemos que cada día es una maravilla y que cada uno tiene que aportar algo maravilloso en la vida y eso lo tenemos que codificar en nuestro cerebro. Todos los días codificar en nuestro cerebro que cada día que nos despertemos es el mejor día de la vida, son las mejores esperanzas de la vida, es la mejor luz de la vida, todo es lo mejor de la vida, porque para pensar negativo es muy fácil. Pensemos en positivo. Hoy hemos empezado a hablar un poquito de enneagrama, ¿no? Y tenemos aquí a un gran 7, al cual a lo mejor este recurso y tal les va a resultar un poquitín más fácil que, por ejemplo, un 4 y tal, ¿no? Pero que, no obstante, el otro día decías cosas muy interesantes sobre que no es que se trate de un pensamiento positivo, No, sino que se porque, trata más bien de un pensamiento justo, de mira, justo es lo justicia. que iba a decir, porque una cosa es el pensamiento mágico o el pensamiento ilusorio que cada uno tiene de que todo va a salir maravilloso, pero eso es lo que cada uno tiene en su vida o en su pensamiento, que yo no lo voy a criticar, ¿eh? Ni nadie lo puede criticar porque lo que cada uno tiene en su pensamiento es perfecto y no es criticable, pero ahora vamos a ver de eso qué lo podemos llevar a la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué puede ser el día a día? ¿Qué puede ser con mi gente, con mis relaciones, con mis clientes, con mis amigos, con mi familia, con todo? Entonces, pero programémonos para que ese día a día
lo pongamos en una hora, por decirlo de una manera, para entenderlo, en una glosa positiva. Porque si No, si tengo aquí unas oraciones de alquimia del pensamiento que son preciosas, que también las tienes tú en el documento que te pasé el otro día, ¿las viste? Yo me programo en negativo, pues eso es lo que voy a generar. Voy a generar negativo. Ay. Programémonos en positivo. Ahora, no significa que porque yo me programe en positivo la vida es perfecta. No. O sea, el pensamiento mágico es para los niños y está perfecto y está muy bien. Tengo que partir de un pensamiento positivo, un pensamiento mágico, como cada uno lo quiera llamar, pero a partir de ahí trabajemos. Justicia. A partir de ahí trabajemos, a partir de ahí cada uno ponga su granito de arena, a partir de ahí cada uno diga, ¿yo qué le puedo aportar a la vida? ¿Yo qué le puedo aportar al universo? ¿Yo qué es mi esencia? ¿Yo qué puedo decirle al mundo? ¿Qué es lo que yo le puedo dar? Entonces, el pensamiento mágico, el pensamiento que se queda en el aire, le comienzo a dar forma, pero se va a dar forma por lo que cada uno es. Y yo no te puedo decir lo que tú eres. Cada uno tiene que descubrir lo que es. O sea, yo sé lo que yo soy, pero tú descubres lo que tú eres. Y tú tómate un ratito de la vida, un momento de tu estancia con el sol, con la naturaleza, con los animales y decir, ¿quién soy yo? Y eso apórtalo a la vida. Y entonces ahí es donde vamos a comenzar a encontrar que el pensamiento mágico que parece ilusorio le voy a dar un poco de camino. Y eso es lo que un poco nosotros, desde la terapia con animales, que tú y yo llevamos haciendo 20 años, es lo que hacemos. En el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Lo que tú seas, lo que es tu ser, lo que es tu alma, transmítelo a la humanidad. Es lo que decía, ¿no? Que esto, en vez de traernos el pasado al presente, con las memorias cargadas y fijadas, porque las memorias también habría que hacerle una revisión a las memorias, ¿vale? Es traer el futuro al presente. Él es como un científico de esto, es decir, mentalmente me refiero. Y entonces el futuro tú lo diseñas. Mira, yo el pasado lo entiendo como mi maestro que me viene a decir, oye, y voy a pedir... Las memorias, lo que uno ha aprendido. Voy a pedir perdón por ser tan coloquial, decir, oye, mira, compadre, lo que has hecho está bien o está mal, vamos a ver qué hacemos. Eso es el pasado, muy bien, está genial. Has hecho, pero ahora ponte en el presente, ponte en tu sitio, quién eres tú, qué tienes que darle a la humanidad, cuál es tu esencia, cuál es tu ser, y aplícale algo a la humanidad. Ese es un pensamiento muy bonito y además esto, tú te has currado además una vida y yo también, ¿no? Como son bastante libres, ¿no? Almas libres, ¿no? Es decir, decidimos sobre nuestra agenda día a día y entonces es muy importante, ¿no? Que hayamos de alguna manera adquirido ese hábito. Porque es así. Y además, sobre todo, porque hemos verificado, tanto tú como yo, y Mario y Jorge, y ahora vamos con Ariadne y Ana, que nos da buenos resultados y vivimos más felices gracias a ese hábito que en un momento dado adquirimos. Cuidado que los hábitos también tienen vida propia y de repente se va el hábito y aparece el otro, el entrenado. Tienen vida propia los hábitos y los patrones y tal automáticos, ¿no? Que nos hacen pensar como siempre hemos pensado, ¿no? Pero lo que hemos descubierto es eso, que es que va bien. Entonces el entusiasmo de Felipe es un entusiasmo basado en la verificación de que es que la vida te va mejor desde que no pienses en automático. Eso es un poco lo que estás diciendo. Yo te digo una cosa, ahora mismo estamos aquí conectadas 32 personas. Somos 32 personas que yo estoy absolutamente seguro que cada uno tiene una esencia, tiene un alma y tiene una cosa muy bonita para aportar a la humanidad. Que cada uno piense qué puede aportarle a la humanidad. En vez de pensar la humanidad qué me aporta a mí. Entonces ya seremos 32 almas aportándole algo a la humanidad. De hecho, lo estamos haciendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hoy estás muy esencialista.
he estado mucho con caballos todo el Ah, día. amigo, claro, es una palabra, para mí es una palabra comanche y tal. Sabes que hay gente que habla de esencia, que si he encontrado la esencia, que si conozco mi esencia y tal, Nada, sabes, en el enneagrama que es tremendo y tal, ¿no? Entonces nada, la borré de mis PowerPoints, que cada ¿sabes? uno, Completamente. yo te digo una cosa, que cada uno sienta lo que le puede, nosotros somos 32 almas, que cada uno sienta su alma que le puede aportar a otra alma. Entonces, hazlo, pero hazlo. No te pongas a pensar cómo hacerlo, hazlo. Bueno, habíamos visto en las clases anteriores de que era el fin último de lo que realmente hemos venido a hacer aquí, que es servir. Es decir, no ayudar, es servir. Es decir, y servir es exactamente como tú lo defines y tal, y me encanta que alguien se atreva a hacerlo. Y tal. Yo no, porque ya te digo que estoy de esencia, pero es así, claro que sí. Entre nosotros podemos decir, hay algo que podemos aportar para que sea mejor algo Por y tal, favor. ¿no? Es decir, o para que fluya mejor, ¿no? Y si ese es nuestro primer propósito mañanero, desde luego la alquimia del pensamiento a partir de esa actitud puede funcionar mucho mejor. Pero luego hay que hacer el esfuerzo de no pensar en automático. Luego saco el PowerPoint. Acabo de ver a mi queridísima Ariadne. Así que, como has aparecido de repente, pues a ti también te voy a meter en el lío, ¿sí? Si te parece, de preguntarte si tú piensas que nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar sobre la realidad o sobre las personas puede hacer que esa realidad se manifieste de una manera diferente en función de lo que pienso o cómo lo pienso. Muchísimas gracias por esta entradita de la pregunta. Primero, buenas tardes a todos. Y bueno, yo estaba escuchando un poquito las observaciones que hacían los compañeros, pero a mí me gustaría como poner dos marcos, eso de la alquimia del pensamiento en dos marcos, que yo creo de alguna manera u otra se ha dicho, pero vamos a lo mejor quizás a reforzarlo más. No es lo mismo la alquimia del pensamiento cuando estamos en un proceso de supervivencia, en un marco de supervivencia donde lo que hacemos es reaccionar ante lo que nos sucede, porque estamos sintiendo, como bien dice Mario, sintiendo mucho miedo al futuro o incluso miedo al dolor de lo que ya nos ha pasado y no queremos que vuelva a repetirse. Por ahí lo estaba diciendo algunas de las compañeras también. Por eso digo que una cosa es la alquimia del pensamiento en el marco de cuando nos sentimos sobrevivir ante lo que nos pasa, y otra cosa es el marco de la alquimia del pensamiento, como bien decía Felipe, y creo que tú también, Isabel, y es cuando estamos en ese estado de creatividad, en ese estado de crear, de co-crear con la realidad. Y yo pienso que ahí, por supuesto, un enfoque donde podemos mejorar, como bien dice Mario, es el tema de las relaciones, pero es que también está en las experiencias de lo que nos sucede. Es decir, para mí ahí es fundamental trabajar la alquimia del pensamiento, porque es el efecto de nuestras acciones. Lo que te sucede es el efecto de lo que de lo que estamos proyectando ahí fuera. Es decir, siempre nos guste o no, esto se lo tengo que decir, podemos decirlo consciente o inconscientemente, estamos proyectando nuestra energía fuera. Allí donde se va tu atención y tu intención, se va toda la energía, por lo tanto la estamos proyectando fuera, sea consciente o no. Yo me apunto a la conciencia consciente en el sentido de dirigir, de co-crear, de visualizar una imagen co-creadora con correspondencias más satisfactorias de lo que queremos. Yo creo que ahí es donde podemos empezar a establecer un punto de mayor transformación, desarrollo, evolución, y desde ahí es donde vamos a sentir también como esas ganas, ese poder de crear, de manifestar lo que realmente podemos aportar en la línea del servicio, en la línea de cambiar sencillamente tu realidad hacia lo que deseas y quieres y estás mejor y te hace más pleno, feliz. Y todas Eso, lo que decíamos era que animábamos a las personas a hacer un experimento esta semana con alguna persona que tengamos enganchada, un conflicto, o alguien que que nos preocupa o con el que hayamos tenido, para ver si cambiando nuestro pensamiento, de repente pudiéramos ver que esa persona, a través de nuestra vibración hacia ella, cambia. Es decir, porque el otro día decíamos que el pensamiento es vibración.
Totalmente. son ondas y tal, ¿no? Y supongo además también que las ondas cerebrales son bastante potentes, aunque inconscientemente nosotros no las percibamos. Exacto. Ahora Mario me lo corroboras o no sobre ello, porque además hay diferentes frecuencias de onda. Y entonces ahí es donde está la historia. Si esa frecuencia de onda con mi pensamiento, es decir, si yo pienso que eres una mala persona, te mando una mirada que refleja una frecuencia de onda cerebral a esa persona que la convierte un poco en lo que la estás pensando. Con lo cual, Isabel, es súper importante lo que acabas de decir porque estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando... Sacas lo peor de ella en esos momentos. Exacto, porque las emociones lo que hace es atraer más de eso. Es decir, si yo estoy en rabia, como dice Mario, voy a traer más rabia ahí fuera. Van a suceder más reacciones y sucesos en torno a la rabia, en torno a la ira, en torno a lo que estemos experimentando. Eso es ley de correspondencia y además es así y tal, esto yo creo que sí que lo vamos verificando, pero tendríamos que darle una vueltita más por la ley de la correspondencia y de hecho yo siempre lo he llamado introducción, Ariadne, porque hay tantas cosas que decir sobre la ley de la correspondencia continuamente en nuestras vidas, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es en esto es el tema como físico. Como el hecho de que, o sea, para que no veamos que es que estamos hablando de magia o estamos hablando o que estamos locos y tal, ¿sabes? Una panda de locos y tal, no. O sea, es decir, vamos a hacerlo científico, ¿no? Y entonces, o sea, que hay un aspecto científico en el que basarnos, independientemente de que también veamos resultados, ¿no? Y ahí la pregunta va para Mario. Si te parece, Ariadne, luego te volvemos con ello. ¿Querías decir alguna última cosa, alguna última observación? ¿No? Muy bien, vale, pues muchas gracias. Mario, a la pregunta sobre las ondas, ¿quieres que te saque algún PowerPoint? No te preocupes, no hace falta. De todas formas voy a compartir pantalla porque me parece Sí. que en el PowerPoint del otro día venía algo sobre frecuencias, ¿verdad? Vale, bueno, esto es muy sencillo, sí, tampoco es complejo. Bajo un punto de vista absolutamente físico, lo que sí se sabe es que nuestro cerebro humano pues, es un receptor, emisor de frecuencias. Perdona, ¿se ve el PowerPoint? Sí, Oh. sí, se ve. Vale, vale. Es decir, no repugna a ninguno de nosotros el pensar que nuestro cerebro es un receptor y emisor de frecuencias, ¿no? Por ahí vamos bien. Lo que no sabemos muy bien, vamos, si pudiéramos decir cuáles son los límites del universo, si es que tiene límites, que yo lo dudo, ¿no? Pero en nuestra cabeza sí hay cosas que no podemos comprender porque nosotros tenemos una mente absolutamente dualista y una mente que no es capaz de abarcar todo lo que es la inmensidad del universo. Solo el hecho del concepto de la eternidad y el infinito nos puede caber en la cabeza, podemos razonar sobre eso, se nos escapa completamente y sin embargo pues está ahí. Y son axiomas matemáticos que la matemática no funcionaría si no existiera el cero y el infinito, pero están ahí. Entonces, el espectro electromagnético, pues nosotros somos muy poquitos, o sea, tenemos unos límites muy estrechos de poder captar pues lo que es desde el azul hasta el rojo y el ultravioleta y el infrarrojo se nos pierden. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para reducir y no ser pedante en esto ni mucho menos, que existen multitud de frecuencias, desde Eso es, ahí voy. frecuencia casi cercana a lo infinito y frecuencias cercanas a cero, a la absoluta inmovilidad. Pues en esos estamos nosotros. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué podemos comprobar? Lo que comentaba el otro día, cuando tenemos pensamientos o estamos alegres, contentos, felices, estamos vibrando en frecuencias altas, de una gran vibración. ¿Eso qué nos hace? ¿Cómo son? ¿Onda corta? ¿Onda larga? Es frecuencia alta, digamos, la frecuencia y la longitud de onda son dos cosas que son, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Entonces, los rayos ultravioletas tienen una frecuencia altísima y tienen una longitud de onda muy pequeñita. Y al contrario, los infrarrojos tienen una frecuencia muy pequeña, más pequeña, y son más, digamos, longitud de onda más alta. Pero bueno, eso es física y tampoco es necesario saber eso. ¿No? Simplemente que vale. a mayor frecuencia, pues mayor
pues la longitud de onda es más pequeñita. ¿Qué significa esto? Que nuestros pensamientos más elevados son de frecuencias más altas. Entonces, a lo que vamos, si tú un día pones la radio y sintonizas la onda media o la frecuencia que sea, pues estás sintonizando una parte de la radio y saldrá un locutor hablando que esté emitiendo en esa frecuencia. Si tú te pones a pensar pensamientos oscuros, ¿con qué vas a sintonizar? Con gente oscura, con pensamientos oscuros, con gente que está en esa vibración. ¿Por qué? Porque se atraen las ondas en Sí, la porque misma frecuencia. simplemente se ponen en coherencia, O es como sintonizar, ¿no? efectivamente es lo mismo que sintonizar una frecuencia en la radio. Entonces tú, lo recomendable es tener frecuencias altas, frecuencias, pensamientos positivos, como decía Felipe ahora, y pensamientos elevados que nos conectan pues con gente con pensamientos elevados. Sencillamente es tan sencillo como eso, es tan sencillo como eso. Y tan peligroso como eso si estamos, pues entonces podemos traer a nuestra vida el infierno absoluto que supone tener pues una visión oscura, una visión densa de la vida, triste, desmotivada, en fin, eso es el infierno. El infierno está aquí, es una realidad como tal, pero es una realidad mental absoluta, no es un señor con rabo ni con cuernos que esté pinchándonos, ni mucho menos, simplemente es una actitud y es un estado mental. El infierno existe, claro que existe, pero es nuestro estado mental. Igual que el cielo, nosotros podemos convertir nuestra vida en absoluta dicha, en una absoluta, digamos, placer día a día, como decía Felipe, tú te levantas y según cómo veas el día, como estés dispuesto a aportar, según cómo quieras sintonizar tu frecuencia, pues estás atrayendo a tu vida pues frecuencias altas. Y eso es, pues, todas las dimensiones de las que hablaba Gerardo Smelding, a mayor frecuencia, mayor dimensión. Así nosotros cuando tenemos un sueño muy bonito, estamos conectando, como decía este hombre, con frecuencias que están en dimensiones quinta y sexta. Que podemos decir, bueno, el cómo se divide las dimensiones es lo de menos. Simplemente estamos entrando en dimensiones muy sutiles, mucho más elevadas, donde las cosas que suceden no están sometidas a la dualidad tan grande que tenemos aquí en esta tierra, ¿no? Y son pues estados mucho más agradables, más bonitos, más armónicos, más, en fin, que concuerdan más con la ley de la armonía, con las leyes que nos traen experiencias satisfactorias. Simplemente, es así de sencillo. Pero bueno, lo otro también existe y es parte del universo y es parte de nuestra evolución. Como tú decías una vez, me acuerdo yo, ¿tú dónde quieres estar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres participar? Pues hombre, yo personalmente en frecuencias altas. En frecuencias altas. Muy bien, pues el tema de la alquimia del pensamiento, este documento, si me lo pedís, os lo comparto, es muy interesante, es muy largo, es decir, son 60 páginas de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero es lo que hay que hacer, repetir, repetir, claro. repetir, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Reprogramar, ¿no? Y me quedo también con lo que decía Felipe, ¿no? Es decir, el empezar el día con una actitud, y eso sí que podríamos hacerlo hábito, porque es simplemente al irlo entrenando, se va haciendo hábito, ¿no? De decir, hoy me va a ocurrir lo mejor, hoy voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Pero aún así incluso tenemos aquí una serie de oraciones mágicas que le llamaban en Colombia, que bueno, pues si os parece, pues también os las puedo compartir, son muy bonitas, tienen que ver con las 7 herramientas del amor. Correcto. Que era de lo que hablaba Gerardo. Y entonces la cuestión de la alquimia del pensamiento consiste en dirigir voluntariamente nosotros los pensamientos, aprender a sostenerlos. Correcto. Y por tanto emitirlos, es decir, pero que sean generados por nosotros. Es decir, una cosa es ser pensado, y ser pensado no solamente es ser pensado por lo que decías el otro día sobre que en un momento dado podemos estar pensando en lo que está pensando el vecino por un encuentro entre las ondas directamente. Sí. Y además asumir también sus estados emocionales, lo cual es bastante patético, porque significa que no sabemos gestionar nuestro cerebro y nuestra capacidad para recibir las ondas que voluntariamente nosotros queramos recibir. Esto habla un poquito del caos, ¿no? En el que puede estar nuestra mente precisamente por no ejercitarla.
voluntariamente. Es decir, efectivamente somos mucho más mecanismo de lo que creemos y después de 40 años, después de haber estudiado la carrera de psicología, en donde solo estudié conductismo y lo rechacé, me fui hacia la psicología transpersonal, antes pasé por el psicoanálisis, y yo decía, ¿cómo es posible que haya una modificación de conducta haciéndonos ver nada más que somos sujetos biológicos condicionados? Es decir, efectivamente el conductismo, que era lo que se estudiaba de psicología en la época en que yo estudiaba psicología, veía al ser humano como un algoritmo que se puede cambiar mediante técnicas de modificación de conducta a base de estímulos y refuerzos y castigos, ¿no? Pero sin embargo, después de 40 años de ver y ver y ver, investigar, ser correspondiente y sobre todo observarme a mí mismo, me he dado el susto de que estamos mucho más condicionados y que somos mucho más automáticos y que somos mucho más, es decir, de lo que hablaban la psicología en ese entonces, de lo que creemos. Y sería como muy interesante replantearnos el rescate del libre albedrío, el rescate de que seamos nosotros los que generemos los pensamientos y no ser pensados. No ser pensados incluso por nuestra máquina interna también. Porque no solamente ser pensado quiere decir que estemos pensando en lo que está pensando el vecino o estos ataques mentales que tenemos continuamente, es decir, porque eso es muy bruto y tal, lo mal que se pasa cuando uno tiene ataques mentales, ¿verdad? Yo no sé si me entendéis con el tema de ataques mentales, ¿no? Que de repente te vienen pensamientos horribles sobre una persona a la que amas, por ejemplo. Y de esas que te pegas un susto de lo que hubiera podido pasar de repente, ¿no? Y estaba con mi nieta andando en un puente en donde nos teníamos que retirar cada vez que pasaba un coche y me dio un ataque mental, ¿sabes? De menos mal que la he agarrado bien porque si no, y entonces de repente una cosa tremenda, ¿no? Y no hay que acostumbrarse, hay que pensar, no, esto no me lo puedo consentir. Porque hay que educar de alguna manera al cerebro. Yo creo que esto es un proceso de educación, ¿no lo entiendes tú parecido o igual? Yo. Sí, Mario. Más no veo que, a nadie que me más quiera que hablar. fíjate, yo me atrevería a decir, corrígeme si me equivoco, Isabel, que más que negarlo es trascenderlo, decir, bueno, está ahí, lo admito, es una cosa que me puede pasar. Yo sé que mi esencia no es eso, que sé que esa palabra no te entusiasma, pero sé que mi ser interior, como quieras llamarlo, no es eso. Y que es una cosa que bueno, pues... Por supuesto que existe la persona y por supuesto que existe la persona y luego además tenemos al personaje. Yo te estoy hablando del personaje. El personaje es, digamos, pues es la manera, la herramienta que tenemos para sobrevivir aquí también. Es que no es... Pero es es una el manera. que hay que gestionar, ¿no? Porque Claro, la hay que persona... gestionar y hay que aprender y es una cosa tener la confianza absoluta de que nos ha servido para estar en este mundo, lo hemos podido trascender y cuando nos llegue la hora y nos llamen a filas, pues adiós personaje. Ya, eso es, adiós personaje, pero por lo visto decía Gerardo, y además a mí eso me llamó mucho la atención, y voy a ir introduciendo un tema que tarde o temprano vamos a poner sobre la mesa, ¿no? que es la muerte. Claro. Y además, pues, sin ningún tipo de complejo, vamos a hablar muchísimo y tal en próximas sesiones sobre este concepto, sobre este estado, sobre esto que llamamos la muerte, es llegar con poco ego. Decía, el menos posible. Para disolver el ego no está fácil, ¿no? Y el sufrimiento por lo visto es brutal. El menos posible, con el menos ego posible y con los menos apegos posibles. Bueno, el ego es el que se apega. Es el que ego más se se apega. acuelga de un pirulí, o sea, te quiero decir, y además lo pasamos pipa colgándonos de un pirulí encima, ¿no? Para más INRI, ¿no? Pero efectivamente llegar, esto es budismo y tal, llegar con el máximo de desapego porque es lo único que nos vamos a llevar a la persona, digo con poco ego, por el grado de sufrimiento que puede llegar a ser algo que puede llegar a ser maravilloso. Nos llevamos una cosa muy bonita, que es toda la experiencia. O sea, digamos, estamos aquí porque hemos bajado aquí, por lo que sea, y es para que no nos lo cuenten. Decía, nosotros lo hemos vivenciado.
Y así Qué nadie nos bonito lo va lo que a contar. acabas de decir, Mario. Claro, Me ha parecido precioso. no nos lo cuenten. Para llevarnos una experiencia, Claro. efectivamente, porque además es lo que se lleva uno, ¿no? Y hemos decidido venir aquí. Esto es como cuando uno coge y va a hacer submarinismo, pues se tiene que poner una escafandra, unas bombonas de oxígeno, de aire y unas gafas y aletas. Y aquí, para bajar aquí, tenemos que poner un cuerpo humano, que es una máquina maravillosa, muy bien diseñada, pero que nos sirve para estar aquí en este medio. En este medio. Muy bien, pues esto, vamos a ver esto que decía Felipe, porque Gerardo sí que daba, bueno, esta propuesta, ¿no? Que son lo que llamaban las oraciones mágicas. Y entonces, sería interesante que a modo de experimento, durante este mes que viene ahora, junio, podamos comenzar, ¿no? Es decir, hoy lunes me propongo servir. Por ejemplo, era un poco lo que decía Felipe sobre el dar lo que he venido yo a dar, que es lo mejor de mí. Hoy tengo la maravillosa oportunidad de amar a través del servicio. Estoy dispuesto a hacer, ejecutar o colaborar con alegría y entusiasmo en todas las labores que la vida me ofrezca, realizar porque así todas las personas sabrán que siempre pueden contar conmigo y yo aprovecharé este día para verificar cómo en la capacidad de servir radica uno de los grandes secretos del éxito en la vida. Gracias, Padre, por permitirme estar a tu servicio. Bueno, esto, y luego hay la del martes, la del miércoles, ¿no? Que son las 7 herramientas del amor, ¿no? Que esto decía 40 veces, yo digo 500, porque somos muy tercos, y asumir, ¿no? Hoy asumiré mi vida totalmente. Me adueñaré de todas mis decisiones. Seré yo mismo y no me permitiré culpar a nadie ni a nada por el resultado de mis decisiones. Vigilaré todos mis pensamientos, sentimientos y emociones y asumiré que soy yo mismo quien los genera y no lo que sucede a mi alrededor, ni que los demás hacen o dejen de hacer. ¡Qué maravilla!, ¿no? Hombre, ¿te imaginas que esta oración la asumieran los políticos? Bueno, ya sé que tienes síndrome del perro con hueso, lo sé, Mario, y tal, ¿sabes? Y yo también lo tengo un poco y tal, ¿no? Pero vamos a mandarles energía y tal porque ya le están recibiendo, la que están recibiendo es tan mala que la van a seguir liando. Si decíamos que los pensamientos cambian las cosas y pueden en un momento dado generar consecuencias. Felipe y yo hacíamos una cosa muy divertida, ¿te acordarás, Felipe? Y era que como hay que desahogarse, porque si no se queda uno y tal, pues no sé, le salió, hacíamos desahogo, que era decir una serie de barbaridades, ¿no? Y ya, cerrarlo, quedarnos tranquilos y sabiendo que nos estamos desahogando. Mira, yo tengo y me resulta en la vida, con los animales, con mis clientes, con todo, es que evidentemente lo primero que tengo que saber es que yo no voy a cambiar el mundo. No. Ni yo soy la varita mágica de que todo salga perfecto, no soy yo. Entonces necesito un tanto por ciento de vida o de pensamiento, o de que cada uno lo quiera llamar, para poderme desahogar. Porque si no me desahogo de lo que pasa en el mundo, porque el mundo es un mundo muy complejo, el ser humano es muy complejo, lo que pasa en la vida es muy compleja y todo es muy complejo y nada es perfecto, pues entonces moriría. Entonces necesitamos poder pensar que hay un tanto por ciento de desahogo, de poder decir y no, es que es muy sano, es muy cada sano. uno a su manera, y yo no le diré a nadie cómo hacerlo, evidentemente, pero cada uno necesita desahogarse, cada uno necesita, y perdónenme la palabra o la expresión, A ver. Insisto, perdónenmela, estoy en público, pero la diré, que cada uno necesita cagarse en la puta madre de alguien para poderse desahogar. No, pero es que esto es muy si humano no lo haces, y es muy normal, o sea, es tu decir cerebro que... revienta. O sea, es que eso es lógico. O sea, no somos ni seres perfectos, ni máquinas perfectas, ni el No. mundo es perfecto. No, y somos muy emocionales Hombre, y muy dañados, estamos dañados y tal, ¿no? Es decir, que tenemos necesitamos culpa. cagarnos en la puta madre de alguien en algún momento. Eso es claro. Y ¿Cuál luego es la mandarle clave? buena energía y tal, ¿sabes? Es decir, Pero solucionarlo. algo muy importante, ¿cuál es la clave? Hagámoslo con conciencia. Eso es. Sabiendo
que si me cago en la puta madre de alguien es por algo, con un sentido, con un porqué. No, estás arrojando un demonio tuyo fuera. O sea, es Entonces decir, ya está, y te eso es. quitas y te liberas, pero hazlo con un sentido, con una conciencia. Y entonces eso es una liberación, y así se llaman las leyes. Te liberas de cargas que tienes porque lo necesitamos. Decía, de hecho, además, esto Jorge y yo lo hacemos en el taller que hacemos juntos de Enagrama, Comunicación y Naturaleza, decía, nunca con seres sensibles, es decir, Por ni supuesto. seres humanos ni animales, nunca, pero sí hacia las plantas y hacia la atmósfera, porque incluso es beneficioso pegar gritos al aire libre. Mira, yo te voy a decir una cosa que yo, a la gente con la que yo trabajo, con la gente que yo no sé qué, cuando la ves que está muy cargada, le digo, mira, vete y te pegas un cabezazo con los árboles. Y bueno, ya pues ya... desahógate y cágate en la puta madre de lo que tú quieras. No, pero es que el árbol es feliz y tal, ¿sabes? Insulta y saca de tu ser y de tus entrañas toda la porquería que quieras sacar. Es que eso es válido. Eso... No solamente es válido, Felipe, es fundamental. Es o que a los psicólogos y tal, ¿sabes? Que se les paga por ello, decía, que me hizo mucha gracia y tal, ¿no? Pero lo que yo me enganchaba en esos momentos es cuando se les paga por ello, porque ser psicólogo en esta vida no es fácil, ¿eh? Te lanza muchísima gente su mierda así de repente por la calle sin anestesia y tal, como eres psicóloga y tal, ¿sabes? Pues... pero es cierto que no debemos de permitir que nadie nos drene nuestra energía vital desahogándose con nosotros para luego ellos sentirse bien y nosotros mal, ¿no? Algo que ocurre y que es una farsa como muy apropiada de las familias. Luego me llama una de mis hermanas y tal, ¡ah! Le digo, ¿tú te das cuenta que yo hace un momento estaba leyendo un libro y ahora estoy paseando como una loca por la casa después de tu llamada? Le digo. Y me dicen, no, es que necesitaba desahogarme. Y entonces digo, pero que me has sacado de la caja. O sea, te quiero decir que es que no hay derecho, estamos en plena pandemia y tal. Pues también es verdad que me agarré lo de la pandemia como para que me dejaran en paz. Y uno necesita paz interior y tal. Y además es interesante que nos traslademos mensajes de cómo estás, me alegro oírte, y no... ¿Sabes? No, hombre, no. Entonces yo fui correspondiente con esa llamada. ¿Por qué? Porque no pongo límites, a lo mejor, o porque necesito poner más límites, ¿no? Pero que tiene que ver también con alquimia del pensamiento, que es respetarse a uno mismo con respecto a las ondas y frecuencias a las que se somete. Mira, y perdona que te interrumpa. Hay No, ya he terminado. Que no falla cuando trabajas con animales. Y es que cuando tú vas a trabajar con animales, en mi caso con caballos, o tú vas con tu ser, con tu alma y con tu pensamiento puro y limpio, o tus animales pasan de ti. Es así bueno, de tú podrás creer que no pasan de ti, pero nosotros... No, pasan de ti. No sé, y pasar no significa que son buenos ni son malos, porque eso son connotaciones humanas que no tienen ningún sentido. Simplemente no le interesas al animal. Exactamente. No le interesas. Te huele tus neuropéptidos y recibe tus frecuencias. Exactamente. Su supervivencia, dice, este ser llamado Felipe no me interesa, así que aléjate. O te pones en un nivel, te equilibras con la energía de la naturaleza, o no me interesas. Entonces, bueno, yo estoy en pleno conocimiento de eso. Ahora os voy a enseñar a Rodolfo y tal. Bueno, claro. No os vais a ir de aquí sin conocer, sin ver a Rodolfo de nuevo y tal, ¿no? Yo tengo aquí dormidito, y es increíble y tal este animalito. Es así. Y es que en la naturaleza que no tiene falla. Un punto paranoico, es muy pequeñito y tal, ¿sabes? Cuando de repente y tal hay calma y relax y tal, no sabes cómo se pone a ronronear el animalito. Es increíble. Eso es que... Isabel, quisiera yo comentar un par de cosas, redondeando lo que se ha dicho hasta el momento. En primer lugar, en el chat están agradeciendo a Felipe por el buen desengrasante, ¿no? que hizo, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que a todos nos viene muy bien de vez en cuando aceitarnos un poquito, poner la maquinaria en movimiento nuevamente y ya está. Seguimos para adelante, ¿no? Entonces, además la palabra me encantó, ¿no? O sea, qué buen desengrasante. Bueno, muchas gracias, Felipe, por el desengrasante y por el momento que nos hiciste pasar a todos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que comentó Ariadne hace rato y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, ¿no?
tiene razón Ariadne, no es lo mismo pensar positivo o limpiar el pensamiento, como queramos llamarle, en una situación, vamos a decir, de tranquilidad, de calma, en la cual estamos pasando un buen momento, ¿no? Bien comidos, bien dormidos, descansados, etcétera, a cuando estamos viviendo una situación estresante, una situación muy complicada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es lo mismo si estás en un partido de fútbol y vas ganando 3-0, que si vas perdiendo con 3 en contra. Definitivamente, o sea, la realidad se percibe completamente distinta, ¿no? Y aquí es donde entra en juego todo lo que hemos estado comentando. El tema es en la práctica. El tema es el que cuando tenemos la oportunidad de estar tranquilos, de estar descansados, o de que existe la posibilidad en el ambiente, vayamos practicando precisamente esta manera de percibir la realidad o percibir la vida, porque no siempre vamos a estar en esa condición. Entonces, cuando realmente la vida nos apriete, ahí lo que nos va a ayudar es la práctica que tengamos en otros momentos donde sí podemos hacerlo. Y eso me llamó mucho la atención y te lo agradezco, Ariadne. Muy bien, vamos con más oraciones y tal, porque nos van a dar la hora y tal, y me ha encantado estarlas leyendo, actuar. Hemos hablado de servir, ay madre, hemos hablado de servir, hemos hablado de asumir, que es muy bonito, adueñar. Todo esto es alquimia del pensamiento. Todo esto es pura práctica de estárselo diciendo, de estarlo diciendo, de estarlo diciendo hasta que se lo aprenda uno de memoria y no dejarlo de decir. Hoy miércoles me propongo actuar. Hoy estoy dispuesto a ser excelente en todas mis actividades. Actuaré con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que se me presente y daré lo mejor de mí para desarrollar las labores que me corresponden realizar. Todo esto no es decirlo solamente con la mente, sino meter también algo de emoción en ello, es decir, que se vea que el cuerpo también está involucrado y no solamente la mente en lo que estamos leyendo y tiene mayor efecto. Mejoraré mis relaciones y mi satisfacción personal y seré firme y leal con mis acuerdos y compromisos. Comprendo que el éxito se deriva de mis propias acciones. Aceptar. Aquí es donde tenemos la madre del cordero. Es decir, porque el sufrimiento es que no estamos aceptando lo que nos está ocurriendo. Directamente. Hoy observaré la realidad de la vida con total paz y serenidad. Y hacerlo. Aceptaré que el propósito del universo es perfecto y se manifiesta en todo lo que existe y sucede. Por lo mismo aceptaré con amor en mi corazón todo cuanto sucede a mi alrededor y renunciaré a luchar y a tratar de modificar el orden perfecto de la vida y sus procesos y a interferir con las experiencias de las demás personas. Mi paz es invulnerable a todo suceso y me libera de sufrir por lo que no puedo cambiar. Es posible hacerlo. A mí siempre que me han hablado sobre alcanzar estados elevados, me parecía como, no sé, como algo como que puede activar el pensamiento mágico y que nos puede hacernos confundir, ¿no? Pero ahora lo digo habiendo verificado que esto, si se convierte en un hábito y por las mañanas, como dice Felipe, proyectemos esta actitud, nos va a ir mejor ese día. Lo que no podemos es comparar en cómo nos hubiera ido si no lo hubiéramos hecho. Pero sin embargo, lo que sí que podemos ver, y es científico, es los resultados que vamos a obtener. Y es ahí donde corroboramos. Hoy viernes me propongo valorar. Hoy tengo la extraordinaria oportunidad de valorar todo lo que la vida me da. Me siento feliz al reconocer que siempre está conmigo todo lo necesario para mi bienestar y aprendizaje. Puedo encontrar satisfacción en todo lo que hago. Hoy me abro a recibir todo lo que la vida tiene para mí, valorando lo que tengo, desarrollo la capacidad para disfrutar nuevas cosas y relaciones. Comprendo que la salud, la abundancia, la prosperidad y la felicidad son el resultado de la valoración. Y es que es así. Y bueno, como os lo voy a pasar y nos van a dar la hora y tal, vamos a ver qué es lo que está diciendo en el chat. La gente, por si hay alguna pregunta, son las 10:45. Mario, te dejo un momentito, estoy dirigiendo esto que me tengo que levantar y vuelvo en un minuto. Muy bien, estupendo. Pues nada, ¿hay alguna preguntita que nos queráis trasladar?
En fin, es complicado esto, ¿verdad? Es muy complicado. Pero como gimnasia que es, no queda otra que entrenar. Entrenar, entrenar y entrenar. Marta Martínez comentaba, Mm, Mario, un poco más sí, arriba en el chat, de que había intentado en no hacer juicios de valor, ¿no? Y que costaba no, muchísimo trabajo, ¿no? Yo pienso que viene correcto. mucho a colación con esto que hemos estado comentando, ¿no? O sea, el hecho de hacernos el propósito efectivamente de no hacer juicios de valor y darnos cuenta cuánto tiempo lo Mm. conseguimos, ¿no? Seguramente serán minutos, ¿no? Y pocos, ¿no? Además. Efectivamente. Bueno, otra manera también, yo no hay que ser muy inocente, otra manera también de ser amorosos con nosotros es saber a aquellas personas que nos están haciendo daño, pues darles boleto y alejarnos de nosotros es un acto de amor también. No hay que sufrir innecesariamente por pensar que uno es bueno por sufrir, no. Bien, No, bien, espera que Isabel está presentándonos a es eso. Gonzalo en este momento, ahí se ve en pantalla, mira. Es que él Hombre, también va a hacer alquimia de pensamiento. Rodolfo. Rodolfo, sí, Rodolfo. Él va a hacer la alquimia del pensamiento. Ya está haciendo alquimia de mi pensamiento. Es decir, el cachorrear es una de las cosas más terapéuticas que existen. Qué rico. Y nada, pues quería presentaroslo, por si acaso no lo hubierais conocido. Muy bien, ¿cómo íbamos? Bien, pues aquí. Ya no está compartida la pantalla ni nada, ¿verdad? No. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, pues Jorge, ¿has visto algo en el chat que requiera de nuestro... Solo algo de Marta Martínez, que ya lo platicaba yo justo ahora con Mario, en el sentido de que ella mencionaba que había intentado no hacer juicios de valor, ¿no? Y cómo se nos dispara el automático, ¿no? Como bien lo comentaba, ¿no? Apenas es que uno se lo proponga, ¿no? Y 3, 4 minutos después seguramente ya salió el primero. Ya está. No, Así es. al segundo siguiente. ¿Cómo sube la energía con el gatito? Sube la energía. A mí me sube la energía. Muy bien, pues vamos entonces a finalizar nuestro chat. Os prometo a todos los que os habéis inscrito y habéis venido que antes de que en el próximo enlace os mando las oraciones y os mando este documento de alquimia del pensamiento. Os lo voy a mandar porque os voy a pedir que nos ayudéis también leyéndolo y trayéndonos, pues, bueno, no sé, lo que a vosotros os inspire y pueda enriquecer nuestro discurso, porque lo que nos interesa fundamentalmente es que esto se lleve a la práctica, ¿no? Entonces, estaremos encantados de ofreceros los recursos para ello, ¿no? Estas oraciones mágicas os diré que yo tengo la experiencia en momentos muy complicados de mi vida de haberlas ejercitado y haber hecho el esfuerzo de llevarme la contraria a la tendencia, pues es cuando uno está pasando un mal momento, como que le anden con el amor, que le anden con la aceptación y tal, es algo que en un momento dado a uno le puede sobrar, pero sin embargo es un gran momento para hacerlo. Y tiene un efecto inmediato, es brutal, yo verdaderamente lo recomiendo, pero no solamente cuando estemos pasando por un mal momento, porque probablemente tendremos menos malos momentos si los ejercitamos en momentos en que estamos lúcidos, contentos o semicontentos y empecemos a hacer este ejercicio, porque tenemos la manía muchos de coger las leyes cuando nos pegamos un batacazo solamente, y hasta el siguiente batacazo ya no leyes, ¿no? Y de repente ahí con las leyes y tal, ¿no? Sí, eso ha sido un poco la modalidad automática que hemos hecho, que es acordarnos de las leyes cuando las hemos necesitado, mucho más allá de estar un poco más atentos, ¿no? A que ya que tenemos esta información, usarla. Y para mí eso era importante. Entonces, esto, si te parece, Felipe, ¿cómo te despides hoy? Pues obviamente primero dando las gracias a todos. Es un placer siempre estos jueves reunirnos, coincidir. Es una maravilla que sean muchos jueves más y saber que por lo menos lo que yo trato de hacer todos los días y lo que me enseña la naturaleza y los caballos es que el universo no gira si yo no estoy, pero también gira si yo no estoy. Entonces, soy tan imprescindible como prescindible. Demos cada uno lo mejor de cada uno, pensemos lo mejor de cada uno, pongamos aquí en nuestra mente a fluir los mejores pensamientos y luego actuemos acorde a eso.
Has en cada abierto las puertas de empezar a hablar sobre la muerte, que es el tema de empezar a no sentirnos tan prescindibles, o perdón, tan Exacto. imprescindibles como nos sentimos, ¿no? Somos tan como menos imprescindibles, las dos cosas. Es una gran alquimia del pensamiento, de repente darse Exactamente. cuenta, ¿no? de lo imprescindibles que podemos Pero llegar eso a ser. solo nos lleva a una cosa y con esto termino, y es que debemos en cada segundo de nuestra vida aportar lo mejor en cada segundo. Dediquémonos a aportar lo mejor en cada segundo de nuestra vida y veremos cómo cada minuto va a ir mejor en la vida. Aportemos cada uno lo mejor en cada segundo. Y para eso antes hay que pensarlo, porque no se pueden iniciar Exactamente. acciones sin previamente pensarlas. Aquí nace. Todo empieza con un pensamiento. Aquí Todo. nace. Muy bien, Un placer. pues Mario, ha sido un placer como siempre escucharte y muchas gracias por ayudarnos a entender cómo te despides hoy. Gracias a vosotros en primer lugar. Pues yo me gustaría simplemente comentar que ya hacer esto ya supone digamos, un equilibrio, un refuerzo para esta humanidad que tanto necesita de esto. Entonces ya simplemente con que tengamos o intentemos tener el mejor pensamiento, la mayor frecuencia, la más alta frecuencia, ya estamos contrarrestando otras cosas por ahí. Un día si hablamos de niveles de conciencia hablaremos de esto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Personal. Sí, sí. Bien, tú eres una persona que eres un 1, ¿verdad? En el eneagrama. Sí, intento Es una persona muy mental, por cierto, es el mental de los viscerales, le llamamos, ¿no? Sí, muy sí, filosófico, muy pensante, ¿no? Decían incluso que los griegos probablemente fueran 1s, no fueran 6s, ¿no? Los que crearon las civilizaciones y los que crearon las leyes y de civilización y ley va un poco tu manera automática en un momento dado de pensar. ¿Cuál es el impacto más? Es decir, porque los cambios se producen cuando también tienen un impacto emocional, lo que te está pasando, para que se produzca el cambio, ¿no? Claro. ¿En qué momento la alquimia del pensamiento te ha podido ayudar como uno a no juzgar la realidad en esta pandemia? ¿En qué momento? Pues desde que empecé a saber de su existencia, empecé a reflexionar sobre ello en todos los momentos. Siempre procuro tenerlo lo más presente posible, aunque como bien decía Jorge, pues al segundo siguiente a lo mejor se te olvide, porque entramos en automático, o sea, pero claro que me influye, por supuesto. Porque un uno viviendo el despelote que se ha montado, pues esto puede en un momento dado tener el automático de juzgar, ¿verdad? De juzgar y de la ira viva. La ira viva, que es lo peor que te puede pasar. Porque además lo sufres tú. ¿Y cómo te ha ayudado a ti? ¿Piensas que la alquimia del pensamiento y todos estos ejercicios que llevamos tú y yo tanto tiempo haciendo te han funcionado en algún momento? ¿Hubiera podido ser peor? Hubiera podido ser peor, efectivamente. Hubiera podido ser peor porque la información te llega cuando es oportuna y adecuada en ese momento. Entonces, nunca te llega información que no necesites. Entonces, cuando me llegó a mi vida esa información es porque la necesitaba. Entonces, gracias a eso y a otras muchas cosas, pues te cambia la forma de pensar y creas otras realidades, que es lo que Cuando decíamos. te llega la información es porque la necesitas. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Mario. Por favor, no nos abandones en las próximas ediciones porque vamos a estar aquí todos los jueves. Jorge, ¿querías hacer una última reflexión, una despedida? Sí, gracias. Mario ha traído una palabra a colación en esta ocasión y en el jueves pasado. Hablaba él de ser impecable. Y el tema de ser impecable me llama mucho la atención porque eso fue algo que yo leí hace muchísimo tiempo de manos de un chamán mexicano, don Juan Matus, ¿no? En los libros estos de las enseñanzas de don Juan y un chamán mexicoamericano que hablaba un poco de esta parte. Y don Juan tenía un par de enseñanzas que vienen muy a colación en este momento con todo lo que hemos estado hablando. Él decía también que la muerte te acompaña siempre, ¿no? Que generalmente se encuentra la muerte te acompaña siempre, que va a tu lado y que se encuentra en tu hombro izquierdo. Entonces decía, hazla tu compañera, hazla presente en tu vida, ¿no? Porque si la haces presente en tu vida, seguramente vas a dotar a tu vida de mayor sentido, de mayor significado, ¿no? Hablando de impecabilidad, Gerardo Smeri lo decía de otra manera, ¿no? Él decía, pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. Con esto cierro, ¿no? Intentemos pensar lo mejor,
Pensar decir lo adecuado, lo mejor, decir lo adecuado decir lo adecuado y hacer lo necesario. y hacer lo necesario. Con eso. ¡Wow! ¡Qué guay! Recursos, recursos, ¿eh? Claro, claro. Esto, Ariadne, ¿dónde estás? Estoy por aquí. Ah, hola. Me pongo muy contenta cuando te veo. ¿Querías despedirte o decir alguna cosita y tal? Vamos a continuar con esto el jueves que vienes porque hay muchas más cosas que decir. ¿Querías comentar algo? Sí, mira, quería primero agradecer, ¿no? Este espacio, como siempre, todos los jueves, que se aprende muchísimo, escuchando, aportando y también escuchando todo lo que dicen en el chat. Yo quería, como siempre, aportar un pequeño elemento y es a todo lo que se está diciendo, porque todo lo que se está diciendo, ¿qué se puede decir ante todo lo que ya están diciendo? Pero hay algo que sí quería aportar y es que para pensarlo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario, a veces necesitamos hacer silencio. Porque creo que muchas veces estamos en el parloteo de la mente, de las palabras, y ahí no generamos esos estados de frecuencia más elevados que necesita nuestro cerebro para no solo resetearse, sino poder hacer justo lo que acaba de plantear Jorge, pensar de forma más elevada, o mejor, decir lo adecuado, y hacer, digamos, lo necesario. Es decir, yo creo que pillar que la vida siempre te ofrece lo que necesitas en cada momento y la información llega, necesitas también estar en ese estado de conciencia, consciente, y para eso hay que hacer silencio. Felipe abordaba el tema de la relación con la naturaleza, ¿no? Y eso es brutal, porque la naturaleza uno ahí aprende muchísimo y desde luego, sobre todo aprende a relajarse y a equilibrarse, ¿no? Pero el silencio creo que también dejar el parloteo de la mente. Yo quería un poco, sobre todo como también meterlo dentro de ese entrenamiento de la alquimia, de que no es pensar, cambiar un pensamiento por otro, sino a veces dejar de pensar desde el parloteo de lo que se quiere. Exactamente, ¿no? Y eso tú además, como experta en meditación, ¿no? ¿Verdad? Tú es una de las cosas que recomiendas, ¿no? Hacer alquimia del pensamiento a través de esta parada de pensamiento. Sí, muchísimo. Ahí es donde se abren otros canales de recepción de información mucho más interesantes. Es decir, detrás del silencio está la verdad. Aquello que vamos buscando por todas partes. Ana, gracias Ariadne. Ana, queríamos también de que nos despidieras tú. No, no se te oye, no se te oye. Ahora. Agradecer estos momentos de encuentro que tenemos todos los jueves, porque pues es una formación, un aprendizaje constante, y yo pues me quedo un poco con lo que decía antes, con el ejercicio de intentar durante esta semana, cada vez que se nos pase un juicio de valor o una suposición o todo esto que hemos estado hablando, intentar transformarlo, a ver si somos capaces, que es una manera de entrenar la mente, o por lo menos a mí me ha servido. Y yo propongo, a raíz de lo que acabas de decir, muchas gracias Ana, un ejercicio que es con una persona que tengamos problemas, preocupaciones, conflictos, que la elijamos bien, y que no intentemos hacerlo todo con todo, porque entonces luego no sale. Entonces es muy interesante empezar a buscar pequeños objetivos para ver qué tal nos va. Y nos lo contamos la próxima semana para ver si algo ha mejorado, nos ha hecho sentir mejor este ejercicio y por tanto algo haya podido cambiar o mejorar con esta relación. Y por lo demás, pues agradecer muchísimo a Ana, a Felipe, a Mario, a Jorge, a Ariadne, Cristina Moreno hoy no ha podido venir, nos la hemos echado de menos, y a todos os mando un beso enorme, os mandamos a todos, Ariadne, a todos, nos vemos el jueves que viene y mañana os mando la grabación y el documento. Adiós. Gracias, Isa. Adiós. Buenas noches. Adiós. Chao.